Nunca supe por qué decidí volver a San Ezequiel. Mi madre murió allí, sola, en la vieja casa de campo rodeada de viñedos marchitos, y yo no había puesto un pie en ese lugar en 20 años. Sin embargo, cuando recibí la llamada del abogado, algo me empujó a aceptar la herencia y regresar, como si un hilo invisible me arrastrara hacia ese pueblo enmohecido por el tiempo. San Ezequiel seguía igual. Las casas de adobe descascaradas, las calles de tierra que crujían bajo las ruedas del auto, el silencio cargado de algo que no lograba definir. La gente me miraba de reojo. Reconocían mi apellido y bajaban la vista. Nadie hablaba de mi madre, ni siquiera cuando pregunté directamente en la tienda del pueblo. La señora Álvarez era reservada, me dijo el tendero, sin mirarme a los ojos. La casa se erguía sobre una colina, como una tumba de piedra vieja, vigilando el valle cubierto por filas de vides retorcidas, que parecían no haber dado uvas en años. Había un olor dulzón en el aire, rancio, como fruta pasada. El abogado me entregó las llaves sin subir del auto. La primera noche fue tranquila, pero no dormí. Escuchaba cosas, un crujido aquí, un susurro allá. Pensé que era el viento colándose por las ventanas, o quizá ratones entre las paredes. Pero al segundo día, las sombras comenzaron a alargarse antes del atardecer, como si el sol se negara a iluminar completamente la casa. Y entonces empezó el murmullo. Era tenue, casi imperceptible al principio, como si alguien hablara desde la viña, entre las hileras. Me asomé por la ventana varias veces, pero no vi a nadie. La voz no era humana del todo. Sonaba como el roce de hojas secas, como palabras arrastradas por el polvo. Decidí bajar a los viñedos una mañana, armado con una linterna y una pala vieja. Quería encontrar la fuente del murmullo, o al menos convencerme de que era un ruido natural. Caminé entre los troncos nudosos, muchos de ellos secos, muertos, pero otros parecían extrañamente vivos, con racimos oscuros y pesados, como coágulos. No había pájaros, ni insectos. Solo silencio, hasta que escuché el susurro de nuevo, a mis espaldas. Me giré, y no había nadie. Esa noche, me desperté sobresaltado. Alguien había golpeado la ventana del dormitorio. Era imposible, estaba en un segundo piso. Me acerqué, con el corazón desbocado, y vi una marca de manos. No eran manos de adulto, ni de niño. Eran demasiado alargadas, con dedos finos como zarcillos. No dejaban grasa ni tierra, sino una especie de savia oscura. A partir de entonces, los susurros se hicieron constantes. No solo afuera. Los oía dentro de la casa, desde las paredes, los techos, incluso desde el suelo. A veces los entendía. Me llamaban por mi nombre. Me pedían que regara las raíces, que las nutriera. Empecé a tener sueños febriles. En ellos, mi madre estaba de pie en medio del viñedo, con la piel cuarteada como tierra seca, los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Me señalaba un punto específico, siempre el mismo. Una cruz de madera rota entre dos parras secas. Una tarde, impulsado por una mezcla de terror y necesidad, cavé en ese lugar. Lo que encontré me heló la sangre, huesos. No de un animal. Humanos. Varias personas, apiladas como desechos. Algunos llevaban colgantes, ropa rasgada, relojes oxidados. No reconocía ninguno, excepto uno. Un anillo. El anillo de mi madre. Corrí hasta la casa, llorando, gritando su nombre como un demente. Esa noche no dormí. Los susurros eran gritos. Me hablaban todos a la vez, desde dentro de la tierra, desde los troncos, desde las paredes de la casa. Gritaban sed, raíz, sangre. Entonces lo entendí. Mi madre no murió de enfermedad, como me dijeron. Ella alimentaba la tierra. Él la sacrificaba. La viña necesitaba sangre humana. Las raíces estaban vivas, conscientes. Mi familia había hecho un pacto con algo ancestral. Algo que no debía ser nombrado. La última noche, desperté con la casa entera vibrando.
Las paredes rezumaban savia negra, espesa. El piso se agrietaba. Desde las rendijas salían zarcillos que se arrastraban hacia mí como serpientes ciegas. Corrí al auto sin mirar atrás. Dejé la casa, el pueblo, todo. No paré de conducir hasta quedarme sin gasolina. Ahora vivo en la ciudad. Nadie me cree. Me diagnosticaron con trastorno por duelo complicado. Tomo pastillas. No salgo mucho, pero los sueños regresan. A veces despierto y hay tierra en mis uñas. O escucho los susurros desde el radiador. O las plantas de mi apartamento florecen con racimos oscuros, dulces, pesados, aunque nunca las riego. Y sé que es solo cuestión de tiempo. La viña me llamó una vez. Volveré. Y esta vez, no saldré. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir esta historia. Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo a la dirección de correo que aparece aquí. Además, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Nunca me gustaron los pueblos. Me dan la sensación de estar atrapado en una fotografía vieja, donde todo está quieto, pero algo se mueve cuando no miras. Aún así, acepté el trabajo en San Felipe del Viento, un caserío que ni siquiera aparece en algunos mapas, para hacer un levantamiento topográfico. Era un encargo sencillo. 3 días. Relevamiento de terreno para una posible instalación eólica. Dormiría en una vieja posada que el mismo cliente me reservó, La Esperanza, la única del pueblo. Al llegar, sentí el cambio de aire de inmediato, ese silencio denso, artificial. No había autos, perros, ni niños. Solo ancianos que me miraban desde los portales sin sonreír. La dueña de la posada, una mujer enjuta de nombre Doña Milagros, me recibió con una cortesía tan medida que parecía memorizada. Aquí dormirá bien, siempre y cuando no salga después del último toque de campana, dijo mientras me entregaba la llave. Pensé que era una forma poética de decir duerma temprano. No le di importancia. Esa noche, sin embargo, escuché la campana. Fue a las 8:47 de la tarde exactas. Un tañido profundo, lento, como si viniera de una iglesia hundida en tierra húmeda. Luego, todo quedó en completo silencio. Incluso los grillos se detuvieron. Miré por la ventana y no había luces, ni movimiento. Todo el pueblo parecía contener el aliento. Salí con una linterna, ignorando la advertencia, más por curiosidad que por valentía. No había niebla ni frío, pero el aire pesaba. Caminé por la calle principal y llegué a la plaza. Fue entonces cuando los vi. Figuras. No caminaban. Se deslizaban. Como sombras humanas sin volumen. Una de ellas me vio. O sentí que lo hizo. Y retrocedí sin pensarlo 2 veces. Corrí de vuelta a la posada. Al entrar, Doña Milagros me esperaba sentada en el vestíbulo, completamente vestida, como si no se hubiera movido en horas. No vuelva a salir, joven. Aquí nadie lo va a encontrar si desaparece después del toque. Desde ese momento, dormía mal. No por miedo, sino por las voces. Sí, voces. A eso de las 3 de la madrugada, comenzaban a escucharse susurros. No venían de la calle. Venían de dentro de la habitación, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído, pero sin formar palabras. El segundo día, mientras caminaba por los límites del pueblo con mis instrumentos, encontré una casa abandonada, cubierta de hiedra, con un columpio oxidado colgando de una rama rota. Me acerqué. En la puerta había una inscripción tallada en la madera. Aquí cayó la última luz. Dentro, todo estaba intacto, cubierto de polvo. Lo extraño fue lo que encontré en una habitación del fondo. Un reloj de péndulo funcionando, aunque el resto de la casa estaba muerta. Marcaba las 8:47. La misma hora de la campana. Tomé fotos y regresé a la posada. Esa tarde, Doña Milagros me observaba con una mezcla de lástima y resignación. Usted ya la escuchó, ¿verdad?
¿A quién? A la oscuridad. Tiene voz propia cuando uno la ignora demasiado. No supe qué responder. Esa noche, no me atreví a salir. Pero escuché más que susurros. Escuché pasos. Dentro de la habitación. Me escondí bajo la sábana como un niño. Algo caminaba lento, rozando la madera con uñas. Luego, se detuvo junto a mi cama. No vi nada. Pero el colchón se hundió, como si alguien se sentara a mi lado. Al amanecer, la puerta de mi habitación estaba abierta, aunque yo la había cerrado con llave. Intenté irme al tercer día, pero el camino de salida estaba bloqueado por una neblina espesa, que parecía viva. Volví por instinto. El GPS no marcaba nada. La señal del celular había muerto desde el primer día. Ese mediodía, volví a la casa del reloj. El péndulo seguía oscilando. Pero ahora, la inscripción en la puerta había cambiado. Aquí te apagan. Regresé a la plaza buscando ayuda. Nadie. Ni siquiera Doña Milagros en la posada. El pueblo entero parecía detenido en un instante. El reloj de la iglesia marcaba las 8:47 en pleno día. Fue entonces cuando entendí. San Felipe del Viento no tenía noches, ni días. Solo repetía el mismo momento, una y otra vez. Pero algo vivía entre esos ciclos. Algo que se alimentaba de quienes lo rompían. Estoy escribiendo esto desde una de las habitaciones vacías de la posada. No sé si es hoy o mañana. No sé si todavía existo afuera de este bucle. El reloj de péndulo ha aparecido aquí ahora, sobre la cómoda, y marca 8:47. La campana va a sonar. Sé que esta vez vendrán por mí. Y no habrá amanecer.